Vamos rápidamente porque cáncer de endometrio lo vimos cuando hablamos de hiperplasia, ¿qué hora es? 15 minutos de... A nivel mundial es la patología ginecológica maligna más común. El cáncer de endometrio a nivel mundial es más común que incluso el cáncer de mama o que el cáncer cervicouterino. En México es muchísimo más frecuente cáncer de mama y cáncer cervicouterino, y el cáncer de endometrio llega a ocupar tercero o cuarto lugar incluso. El sangrado uterino normal es la presentación típica y tiene una mejor tasa de sobrevida en comparación con otros tipos de cánceres, sobre todo porque como ocasiona un sangrado uterino anormal, normalmente la mujer va a acudir a consulta. Ajá. ¿Sí? Ok, va a depender del estadio. La pregunta fue en una mujer en edad fértil que todavía tiene deseos reproductivos, ¿cómo cambiaría el tratamiento? ¿Pero qué? Va a depender del estadio. Si es un estadio 1A, se podrá considerar la posibilidad de solo quitar el ovario y no hacer todo lo que dijimos de omentectomía, biopsias peritoneales y histerectomía. Solo 1A. Si se trata de un estadio 1B, 1C, 2, aunque tengas 15 años, el tratamiento va a ser quitar el útero. No, en ese momento. Ah, sí, claro. Exacto, o sea, si fues 1A, se puede hacer posiblemente únicamente seguimiento, sin complementar con histerectomía. Sí. La edad media del diagnóstico del cáncer de endometrio es entre los 60 y los 70 años. Del 20 al 25% se diagnostica en mujeres premenopáusicas, es decir, es muchísimo más frecuente el diagnóstico postmenopáusicas. La edad es un factor. 5% se asocia al síndrome de Lynch. En su gran mayoría se trata de mutaciones esporádicas. Nuevamente, en el 95% de los casos no es familiar y más bien se trata de mutaciones esporádicas. Factores de riesgo ya los explicamos cuando hablamos de hiperplasia endometrial. La edad siempre va a ser factor de riesgo. Terapia de estrógenos sin oposición de progestágenos. Terapia con tamoxifeno. Menopausia tardía, nulliparidad, síndrome de ovarios poliquísticos, obesidad, diabetes y los síndromes familiares incrementan el riesgo de que tengas cáncer de endometrio. Hasta el 90% de las mujeres con carcinoma de endometrio van a tener sangrado uterino normal, y es por eso que acuden a consulta y es más fácil o más pronta la atención. De las mujeres posmenopáusicas que acuden con sangrado uterino, en el 20% se puede llegar al diagnóstico de carcinoma endometrial y en el 15% se puede diagnóstico de hiperplasia endometrial. Ya habíamos comentado que no todo sangrado posmenopáusico es cáncer, pero por la relevancia de este diagnóstico debe ser nuestra primera sospecha diagnóstica. Toda mujer posmenopáusica que acude con sangrado hay que descartar cáncer. También mujeres de los 45 años hasta el inicio de la menopausia, es decir, mujeres que no están todavía como tal en la menopausia, pero están en esta etapa de perimenopausia, si acuden con sangrado uterino normal o amenorrea mayor a 6 meses, es muy importante también de manera dirigida descartar el diagnóstico de cáncer de endometrio. En mujeres menores de 45 años no es tan frecuente llegar a tener este diagnóstico. El diagnóstico lo vamos a hacer por biopsia, y esta biopsia se puede hacer a través de un legrado, a través de una histeroscopía o en una biopsia de endometrio en el consultorio, por ejemplo, con cánula de Pipel. Todos son métodos invasivos. El legrado tiene una tasa de falsos positivos del 25% y de falsos negativos del 10%. Principalmente lo vamos a utilizar cuando sospechemos cáncer de endometrio en una paciente de alto riesgo que no sea diagnosticada por la biopsia de endometrio, es decir, una mujer con factores de riesgo reconocidos, se le toma la biopsia en consultorio con cánula de Pipel o cánula de Novak y la biopsia se reporta negativa, y esta mujer en los ultrasonidos salió con endometrio de 15 milímetros, es una mujer obesa, es una mujer con diabetes mellitus, y a pesar de esto la biopsia me reporta negativa. A lo mejor optaré por hacer un legrado para tener una muestra más amplia de la cavidad uterina.
Eso sería una opción. Idealmente, en esta mujer, preferiría hacer una histeroscopía para una toma dirigida de biopsia, o sea, revisar la cavidad uterina y de manera dirigida ver la zona sospechosa para esa zona biopsiarla. También se puede considerar, en caso que tengamos biopsias endometriales negativas y esta mujer continúa con sangrados uterinos anormales, o si nos reportan material insuficiente y además se observa el engrosamiento del endometrio por ultrasonido. También cuando es imposible realizar, en ocasiones, sobre todo cuando hablamos de mujeres posmenopáusicas, por la misma atrofia genital, el cervix se encuentra muchísimo más puntiforme y en ocasiones es más difícil obtener la biopsia endometrio en el consultorio. Por lo tanto, a lo mejor se podría optar por una muestra por legrado. En el caso de la biopsia endometrio en el consultorio, es altamente sensible, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, también específica, una tasa de falsos negativos del 10%. Las ventajas es que tiene un bajo costo porque no es necesario un método anestésico. Se puede realizar en el consultorio y es menos traumático, ya que normalmente no va a requerir dilatación cervical, a diferencia del legrado. Y el estándar de oro para el diagnóstico finalmente va a ser la histeroscopía con biopsia dirigida. La histeroscopía nos va a permitir revisar la cavidad uterina en su totalidad y tomar de manera dirigida muestra de la zona que nos llame más la atención. Hay otros métodos que complementan el diagnóstico. Siempre va a ser básico la toma de la biopsia endometrio, ya sea por legrado, en el consultorio o por histeroscopía, pero hay otros métodos en los que podemos apoyar nuestro diagnóstico. Uno de ellos va a ser el ultrasonido, la determinación de marcador tumoral CA125 y un Papa Nicolau. Esto ya lo habíamos comentado, el reporte de patología, simple sin atipias, compleja sin atipias, simple con atipias y compleja con atipias, y el riesgo que tiene de progresión a cáncer, obviamente se incrementa cuando se trata de una hiperplasia compleja con atipias. Vamos a la parte que nos gusta más, los estadios clínicos. Bueno, estadio 1, limitado al útero. Limitado al útero. Puede ser 1A cuando afecta al miometrio en menos del 50%. O está limitado al endometrio, o sí llega al miometrio, pero lo afecta en menos del 50%. O 1B afecta el miometrio más del 50%. El estadio 2 es cuando ya invade el cervix, el estroma cervical. El estadio 3 es cuando ya hay invasión regional. 3A es invasión de la serosa y anexos. 3B, invasión vaginal o de los parametrios. 3C, extensión a ganglios pélvicos. Y esto puede ser C1 y C2. C2 va a ser extensión a ganglios paraórticos. Y por último, 4A, 4 metástasis a distancia. 4A va a ser mucosa rectal o vejiga. Y 4B, metástasis a distancia. No hay otra más que aprendérselo. ¿Qué es importante aquí? Pues no hay otra más que aprenderse. También la etapificación es mediante cirugía. Obviamente solo mediante cirugía me voy a dar cuenta si afecta el miometrio más allá de un 50% o no. Entonces la etapificación es únicamente quitando el útero para que el patólogo valore qué tanto está afectado el endometrio, qué tanto está afectado el miometrio o qué tanto ya llega a serosa. Tiene que hacer un lavado peritoneal. El tratamiento histerectomía total abdominal más salpingo-forectomía bilateral. Se tiene que hacer biopsia, epiplón mayor y muestreo de ganglios pélvicos y paraórticos. El objetivo va a ser eliminar el cáncer y saber hasta dónde llega la enfermedad. Entonces, el principal tratamiento del cáncer de endometrio siempre va a ser la histerectomía total abdominal con salpingo-forectomía bilateral. Esa parte que les quede muy claro. Cáncer de endometrio se trata con histerectomía, pero también se trata quitando los ovarios. A lo mejor suena muy lógico, pero a lo mejor no le suena tan lógico cuando se trata de una mujer de, no sé, 30 años. Pero siempre el tratamiento va a ser histerectomía total más salpingo-forectomía bilateral. A menos que sea candidata y esté interesada en fertilidad, ahorita hablamos un poquito de eso. El cáncer de endometrio, sobre todo dependiendo de la extensión de la enfermedad, se puede realizar mediante cirugía de mínima invasión. Muy importante que contemos con citología, biopsia de aumento, escisión de ganglios sospechosos y escisión ganglionar pélvica y paraórtica. Ganglios sentinela es básicamente el mismo principio. Bueno, otra parte que les puedo preguntar, el tratamiento quirúrgico dependiendo del estadio clínico. Entonces, si se dan cuenta, el tratamiento siempre va a ser histerectomía más salpingo, forectomía bilateral.
complementar el muestreo ganglionar con una linfenectomía pélvica y paraórtica. En estos tres, citorreducción quirúrgica máxima, y en estadios ya más avanzados, donde se puede hacer esto, hacer una exanteración o una cirugía paliativa únicamente para disminuir las sintomatologías, sabiendo que muy probablemente no se trata de una cirugía curativa. Entonces, si se dan cuenta, siempre fue histerectomía total abdominal más salpingo-frectomía bilateral. Ahora, esto se puede modificar dependiendo del estadio en mujeres que no tengan fertilidad satisfecha. En este caso sí se puede hacer. Los criterios para considerar terapia hormonal en busca de fertilidad, o sea, ¿en qué mujeres podemos tratar el cáncer de endometrio sin cirugía y únicamente con hormonas? Mujeres de endometrio, variedad endometroide, grado 1, bien diferenciado. Entonces, necesita cumplir con todas estas características para que le podamos ofrecer un tratamiento médico en lugar de un tratamiento quirúrgico. Endometrioide, grado 1, bien diferenciado, que se corrobore que la enfermedad está limitada al endometrio. Esto se puede hacer mediante una laparoscopía. Ausencia de sospecha de enfermedad metastásica. Obviamente, si tiene enfermedad metastásica, no vamos a ofrecer un tratamiento hormonal. No presenta contraindicación alguna para administrar terapia médica o para embarazarse. Y es importante concientizar a la paciente que se trata de una terapia exclusivamente en busca de fertilización y no es de ninguna manera un tratamiento curativo para el cáncer endometrial. Entonces, aquí sí es importante resaltar esto. Es decir, no significa que como tienes cáncer grado 1A, nos podemos aguantar y no dar un tratamiento quirúrgico. No, en esta mujer podemos ofrecer de manera inicial una hormonoterapia para inhibir o atrofiar este endometrio, solo justificado para buscar el embarazo, y una vez que se consiguió el embarazo, aquí sí ya viene el tratamiento complementario con la histerectomía y salpingo-frectomía bilateral. Se me levanta ahorita. ¿Dudas de esto? ¿No? Vamos a hablar... no, 15 minutos, ¿verdad? 5:28. Ok, hacemos el descanso y en 20 minutos terminamos. Entonces, terminamos con prolapso de órganos pélvicos y después vemos infertilidad y revisamos preguntas y casos clínicos, ¿no? Entonces, el prolapso de órganos pélvicos se refiere al descenso de una o más de las estructuras pélvicas. Cualquier estructura pélvica puede presentar este descenso. El cérvix, el ápex vaginal, la pared vaginal anterior, la pared vaginal posterior o el fondo de saco, más allá de su localización normal, hacia o a través de la apertura vaginal. La Sociedad Internacional de Continencia la refiere como el descenso sintomático de la pared vaginal anterior, pared vaginal posterior o del ápex vaginal. Existe un riesgo estimado en toda la vida del 11% para someterse a una operación o una cirugía por prolapso por incontinencia. El prolapso más allá del himen representa hasta el 6% de la consulta ginecológica. La prevalencia tiene relación con la edad. Y es una patología que se cree que va a ir incrementándose en prevalencia. Factores de riesgo son muchos para el prolapso de órganos pélvicos. El antecedente parto vía vaginal, la edad y la obesidad son los principales factores de riesgo. En relación con el parto vaginal, el haber tenido antecedente de 2 partos tiene un riesgo relativo de 8.4 y cada parto adicional aumenta el riesgo en un 10 a un 20%. Esto obviamente depende también de cuánto pesó el bebé, qué tanto duró el periodo expulsivo y si se tuvieron que utilizar algún instrumento para ayudar en la expulsión, en el nacimiento del bebé, como forceps o vacuum. Casi 20% de las mujeres nulíparas pueden llegar a presentar algún grado de prolapso, es decir, la paridad es un factor de riesgo, pero no necesariamente tiene que presentarse. Mujeres nulíparas, mujeres sin antecedente de partos, aún así pueden presentar prolapso de órganos pélvicos. Y esto es porque el parto no es el único, no es el único factor predisponente. La edad, comentamos, también es un factor importante. Cada 10 años aumenta el riesgo de prolapso hasta 40%.
La obesidad, un índice de masa corporal mayor o igual a 30, el riesgo va de 40 a 75 de más adelante en la vida presentar prolapso de órganos pélvicos. Entonces hay factores predisponentes, hay factores provocadores, promotores y descompensadores. Hay factores que no podemos modificar y hay factores que sí podemos modificar. Estos factores promotores sí los podemos modificar en la consulta. La obesidad, el tabaquismo, la enfermedad pulmonar crónica, estreñimiento y la ocupación. Son algunos de los factores que sí podemos modificar. El prolapso de órganos pélvicos se clasifica de distintas maneras y seguramente lo han leído de distintas maneras. Seguramente lo han prolapso uterino, heterocele, prolapso de cúpula vaginal, ya por grados, grado 1, descenso entre la posición normal y el introito. Grado 3, descenso por fuera del introito, o grado 4, el prolapso total, fuera del plano vulvar. Esas clasificaciones ya no se utilizan. ¿Sí, dime? Estas clasificaciones ya no se utilizan. En lugar de decir cistocele, uretrocele, rectocele, el suponer que es la vejiga o que es la uretra lo que está protruyendo a través de la pared vaginal no siempre es lo correcto. O sea, podemos ver un descenso de la pared vaginal anterior, podemos ver un descenso o un prolapso de la pared vaginal posterior, pero no siempre va a ser vejiga, no siempre va a ser uretra, no siempre va a ser intestino. Entonces, de terminología ya no es la recomendada. Estos grados de clasificación los van a seguir viendo, pero tampoco se utiliza. La evaluación de una mujer con prolapso de órganos pélvicos, los síntomas que refieren por abultamiento, la sensación de daño, síntomas urinarios, no solo de infecciones de vías urinarias recurrentes, sino también incontinencia, síntomas intestinales. Y es muy importante cuando evaluamos el prolapso una exploración física para ver cuál es la estructura que desciende, expensas de qué parte de la vagina. Y para eso existe una clasificación que es el POPQ, o prolapso de órganos pélvicos. Esta clasificación nos permite reportar los datos en forma estandarizada y fácil de reproducir. Nos permite cuantificar, describir y estadificar. Y se mide el prolapso en cada segmento de la vagina en relación con el himen. Entonces la diferencia de esta no nos vamos a tener en esto. Toma el himen como un punto cero, el introito o el himen como un punto cero. Por fuera del himen considera puntos positivos y hacia adentro del himen son puntos negativos. Valora diferentes zonas, no nos vamos a detener en esto, pero en general es la pared vaginal anterior, la pared vaginal posterior. Y según la zona que prolapse mientras estamos haciendo la exploración, hay zonas que se exploran sin que la paciente tenga que pujar y hay zonas que tenemos que explorar mientras la paciente está pujando. Entonces, mientras hacemos la exploración del prolapso de órganos pélvicos, revisamos cada una de estas zonas, no es relevante ahorita. Lo importante es que es como actualmente se estadifica el prolapso. En lugar de decir grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, decimos etapa 0, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, dependiendo de qué es lo que encontramos. Etapa 0 no se muestra prolapso, etapa 1 es menor de 1 centímetro, etapa 2 mayor o igual a menos de 1 centímetro, pero menor o igual a más de 1 centímetro. Si recordaban, por adentro del himen eran números negativos, por fuera del himen eran números positivos. Etapa 3, el prolapso es mayor a más 1 centímetro, pero menor o igual a la longitud vaginal total menos 2, y etapa 4 mayor o igual a la longitud vaginal total menos 2. Obviamente no se tienen que aprender esto, es únicamente para que conozcan que actualmente hay maneras más estandarizadas de reportar el prolapso de órganos pélvicos, y esto se reportaría, por ejemplo, esto sería un POPQ 3-CX. CX era uno de los puntos que valoráramos, CX es el cervix, y se nos dice que cervix es POPQ 3, significaría que está a más de 1 centímetro por fuera del himen. El tratamiento del prolapso de órganos pélvicos depende del tipo de defecto, de la clínica, de la edad y de la calidad de vida, dependiendo de qué tanto sea el impacto que los síntomas con qué hay sintomatología urinaria acompañante o no, y el tratamiento en general es quirúrgico.
Entonces, hay síntomas o hay síndromes que acompañan el prolapso de órganos pélvicos. Uno es la incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia urinaria de esfuerzo se refiere a la pérdida involuntaria de orina, que coincide con un aumento de la presión abdominal, y esto nos habla de que el esfínter uretral no es suficiente para contener estas fuerzas. El tratamiento, de manera inicial, se opta por rehabilitación de los músculos del piso pélvico, con los ejercicios que todos conocen, e incluso también hay electroestimulación. El tratamiento quirúrgico también se puede hacer con cintas suburetrales libres de tensión. Entonces, hay medidas generales que se pueden recomendar de manera inicial, sobre todo si no son síntomas muy fuertes, que se hagan de manera rutinaria esos ejercicios, que no se tomen más de 2 litros de agua al día, que eviten cargar cosas pesadas, que no tomen agua antes de dormirse, que vayan al baño cada 4 horas aunque no tengan ganas de hacer el baño. Entonces, todas esas recomendaciones le das a la mujer buscan mejorar esta sintomatología antes de pensar en la necesidad de utilizar algún medicamento o en la necesidad de alguna corrección quirúrgica con cintas suburetrales. La incontinencia urinaria de urgencia es la pérdida involuntaria de orina asociada con un fuerte deseo miccionar, y esto representa contracciones involuntarias del músculo detrusor. La fisiopatología es diferente a la incontinencia urinaria de esfuerzo. En la incontinencia urinaria de esfuerzo, la paciente la pérdida de orina al momento en la de esfuerzo, al momento de cargar, reírse, estornudar, y en la incontinencia urinaria de urgencia es precisamente llega la sensación súbita o la sensación inmediata de que tiene que ir a miccionar. El tratamiento, de manera inicial, tratamiento médico, anticolinérgicos para contrarrestar la hiperactividad del detrusor, y se pueden utilizar de manera general toterodina o solifenacina. Obviamente, si esto está acompañado de prolapso de órganos pélvicos, el tratamiento acompañante va a ser quirúrgico. Normalmente no hay prolapso de órganos pélvicos, no hay mucho que saber. Y vamos a hablar de infertilidad, un tema que no habíamos incluido, pero vamos a revisarlo rápidamente. Infertilidad es la imposibilidad para lograr el embarazo después de 12 meses o más de vida sexual adecuada y sin protección. Es una pareja que tiene relaciones sexuales con frecuencia, sin ningún tipo de planificación familiar, sin ningún método anticonceptivo. Si pasaron 12 meses y no se consiguió el embarazo, esa es una pareja infértil. Ahora, no necesitamos esperarnos 12 meses a lograr esta pareja de 35 años de edad. Mujeres mayores de 35 años de edad, con de que no consigan el embarazo, ya meritan una operación. Y esto es por cuestiones que ya hemos comentado. La edad tiene muchísimo, la fertilidad tiene que ver muchísimo con la edad. Mientras avanza la edad, la fertilidad disminuye. Actualmente ya no se utilizan conceptos de esterilidad. Infertilidad, esta es la definición de infertilidad. Esterilidad como tal ya no se utiliza. Pero otros conceptos que pueden encontrar es la diferencia con fecundidad. Específicamente, fertilidad se podría referir a la capacidad de concebir en un lapso definido, y fecundidad, la capacidad para concebir y lograr el nacimiento en este embarazo. Era lo que antes se diferenciaba con fertilidad y esterilidad. Actualmente esterilidad, el término esterilidad no se utiliza en la consulta de reproducción. Afecta hasta el 15% de las parejas a nivel mundial. La prevalencia va a variar ampliamente dependiendo del país, y por esta prevalencia se puede considerar un problema de salud pública. De manera general se cree que 1 de cada 8 parejas van a tener problemas de fertilidad. Muy importante nuevamente, la prevalencia varía dependiendo de la edad. Puede ser desde 5.5, 9.4 y 19.7 en edades de 25 a 29, de 30 a 34 y de 5 a 39. Otro concepto importante es la tasa promedio mensual de concepción, que es del 25%. Esto significa que la posibilidad de una pareja que tiene relaciones con cierta frecuencia y sin ningún método de planificación familiar, la posibilidad de quedar embarazado en un mes es del 25%. Entonces, es muchísimo menor, supongo, del número que se imaginaban. 25% en alguien que se quiere embarazar no es un número alto. Y esto es relevante porque cuando hablamos de fertilidad, tenemos que hablar de múltiples intentos. Difícilmente en el primer conseguir. En la fertilidad humana no funciona así. La fertilidad humana no funciona. La primera relación que has embarazado, obviamente sí existe
hablando de manera general, la tasa global de fertilidad es del 25 y actualmente se considera que el 30% es lo normal. Este promedio mensual se va acumulando a lo largo de los meses. La gran mayoría de las parejas que tienen relaciones sexuales sin protección, al cabo de 6 meses ya lograron el embarazo, y el 85% de las parejas que tienen relaciones sexuales sin protección, al término de un año, ya tenían que haber logrado el embarazo. Es por eso que el 15% restante, que es la prevalencia que decimos de parejas infértiles, ese 15% son las parejas que no lograron el embarazo en un año. Esos son los que tenemos que estudiar, porque no se están comportando conforme la frecuencia normal. Se reporta una tasa máxima hasta de 33% en el primer mes de intentarlo, con un rápido descenso alrededor de 5% cada mes a partir de entonces, ¿sí? Entonces, la tasa no va incrementándose, pero va acumulándose. Y mientras va pasando el tiempo, la posibilidad es menor. Por eso es que damos de plazo un año, o en mujeres mayores de 35 años damos de plazo 6 meses. Eso ya lo comentamos también muchas veces. Bueno, es más de lo mismo. La fecundabilidad va disminuyendo a lo largo del tiempo. O sea, es más probable conseguir el embarazo dentro de los primeros 6 meses en que se está buscando el embarazo. Si en esos primeros 6 meses de intentar el embarazo no se consigue, es menos probable que se consiga en los 6 meses posteriores. Sí existe la posibilidad, obviamente, pero va disminuyendo la posibilidad. La evaluación debe basarse en la pareja. Siempre es muy importante cuando hablamos de fertilidad hablar de hombre y mujer. Contrario a lo que se cree, la etiología se comparte en pareja. Entonces, actualmente se cree que en 30% de la etiología de la infertilidad, 30% tiene una causa femenina, 30% tiene una causa masculina, 30% participan ambos, ahí llevamos 90%, y en un 10% no sabemos cuál es la causa de la infertilidad. Entonces, falso que la mujer siempre tiene el problema de fertilidad, es 30% la mujer, 30% el hombre, 30% ambos, y de hecho es lo que ese porcentaje de 30 incluso se llega a ver mayor cuando hablamos de la fertilidad en ambos, y en 10% no sabemos cuál es la causa. Entonces es muy importante cuando volvemos a estas personas saber por qué les estamos pidiendo las pruebas, o explicarles por qué les estamos pidiendo las pruebas, qué significa el resultado y qué es lo que se va a hacer con ese resultado. Entonces es muy importante de manera inicial la historia clínica detallada, orientada según factores. Cuando hablamos de fertilidad, hoy vamos a saltar muchas diapositivas, pero cuando hablamos de fertilidad valoramos muchos factores. Valoramos el factor endocrino ovárico, valoramos el factor tuboperitoneal, factor uterino y factor masculino. Anteriormente también se le da cierta importancia al factor cervical. Actualmente el factor cervical no guarda tanta relevancia como estudio de fertilidad. Entonces, factor endocrino ovárico, factor tuboperitoneal, factor uterino y factor masculino son los principales factores que tenemos que estudiar para determinar la causa de la infertilidad. Nuevamente repetimos, la fertilidad tiene muchísimo que ver con la edad y tiene muchísimo que ver con la edad, sobre todo femenina. Con la edad de la mujer ya lo repetimos varias veces, la presencia de los folículos primordiales que van disminuyendo a lo largo de la vida reproductiva. Y la fertilidad masculina parece no verse afectada antes de los 50 años. Después de los 50 años sí empieza a haber esa disminución en la fertilidad masculina, pero no es tan evidente como la fertilidad de mujer. La fertilidad de mujer disminuye de manera muy importante a partir de los 35 años. A partir de los 35 años disminuye de manera muy importante. A partir de los 37 años es exagerado el descenso en la fertilidad de la mujer, de tal suerte que a partir de los 40 años difícilmente te vas a poder embarazar de manera espontánea. Obviamente ocurre, no es lo normal. No es lo frecuente, no es lo común. Y pues los hombres 50, 60 años, o sea. Otro concepto importante es el concepto de ventana fértil. El concepto de ventana fértil nos habla, todos sabemos que hay, o más bien el concepto teórico de que hay momentos en el ciclo menstrual en que hay mayor posibilidad de embarazo. Es un concepto teórico porque en realidad el embarazo puede ocurrir en cualquier momento del ciclo menstrual. La posibilidad obviamente es menor en fases foliculares tempranas o en el momento o durante la menstruación, pero el embarazo puede ocurrir en cualquier momento del ciclo menstrual. Se dice que hay una ventana fértil. Esta ventana fértil principalmente son los dos días previos a la ovulación. Y de hecho el día de la ovulación y el día anterior, esos en teoría serían los días fértiles.
Cuando interrogamos a la mujer sobre la fertilidad, hay que saber, bueno, primero diferenciar entre una infertilidad primaria y una infertilidad secundaria. Cuando hablamos de infertilidad primaria, se trata de una mujer que nunca ha podido embarazarse. Infertilidad secundaria es una mujer que en algún momento logró un embarazo, o tuvo un embarazo que terminó en aborto, o tuvo un embarazo que sí se logró el nacimiento, pero que posteriormente ya no ha podido embarazarse nuevamente. Entonces, primero determina si se trata de una infertilidad primaria y secundaria, y posteriormente la duración de infertilidad. ¿Cuántos años lleva intentando buscar el embarazo? Si ha tenido embarazos previos, su historia ginecológica, cambios en el crecimiento de cabello, peso y descarga mamaria o antecedentes quirúrgicos. Todo esto para irnos orientando con las puras preguntas hacia los factores que les acabo de mencionar. ¿Utiliza algún medicamento, antecedente de quimioterapia, uso de alcohol, drogas, tabaquismo, exposición a gonotóxicos, sus hábitos de ejercicio y de dieta, la frecuencia de relaciones sexuales, el uso de lubricantes, la dispareunia? Muchas veces es frecuente en la consulta la pareja que lleva buscando el embarazo más de 6 meses, pero interrogas con qué frecuencia tienen relaciones sexuales y te dicen una vez al mes. Eso jamás va, obviamente sí, pero no sería lo ideal si quieres conseguir un embarazo. Ya que vemos que cuando hablamos de fertilidad masculina, de fertilidad en el ser humano, es intentar. Entonces, una vez al mes difícilmente vas a conseguir el embarazo de manera inmediata. Entonces, la frecuencia coital recomendada si estás buscando el embarazo tendría que ser mínimo 3 veces a la semana. Mínimo. Hay que ver si ya tiene algún estudio previo y hay que ver si tiene antecedente de algún defecto congénito, personal o en la familia. Dentro de la exploración física nos interesa el índice de masa corporal. Nos interesa el índice de masa corporal. La obesidad se puede asociar a anovulación o se puede asociar a lo que ya vimos, síndrome de ovarios poliquísticos. Entonces es muy importante conocer el índice de masa corporal. Signos de exceso de andrógenos. Nos interesa también en caso de que encontremos hirsutismo, acné, alopecia y palpar tiroides. Todo esto nos va orientando a la posible causa de infertilidad. Anormalidades vaginales o cervicales, sangrado transvaginal o la presencia de alguna secreción, sensibilidad pélvica o abdominal, el tamaño del útero, la forma, la posición, la movilidad, la presencia de masas anexiales. Entonces, de manera muy general, las causas de infertilidad, ya enfocándonos en especificando los factores, la principal causa de infertilidad, o sea, ya vimos en general factor masculino y femenino, pero enfocándonos en cada una de las causas, la principal causa de infertilidad es una alteración ovulatoria. La principal causa de infertilidad es anovulación. De manera general, en todas las parejas que no se pueden embarazar, lo más frecuente es que no se pueden embarazar porque la mujer no está ovulando. Y si lo vemos más específico, la principal causa de anovulación es síndrome de ovarios poliquísticos, exactamente. Esto es hasta en un 40%. De ahí le sigue, si nos enfocamos en los factores en la mujer, el factor tubo peritoneal. Factor tubo peritoneal nos referimos a la permeabilidad de las trompas uterinas. Entonces, ustedes saben que para que se consiga el embarazo necesita haber la unión del óvulo y espermatozoide. Si no está ovulando o si no tienen el medio para que el óvulo y el espermatozoide se encuentren, no va a haber embarazo. Esa es la segunda causa, el factor tubo peritoneal. Y el factor uterino, si nos enfocamos nuevamente únicamente en las causas de la mujer, el factor uterino sería menos relevante, hasta en un 3%. Principalmente hablamos de miomas y principalmente hablamos de miomas que desplazan la cavidad endometrial o que ocupan la cavidad uterina. Entonces, cuando hablamos de disfunción ovulatoria, tenemos que valorar todo esto, la presencia de síndromes poliquísticos, la obesidad, el antecedente de ganancia o pérdida de peso, el ejercicio extremo, trastornos tiroideos o hiperprolactinemia. Todas estas causas, todas estas enfermedades cursan con disfunción ovulatoria. La principal es el síndrome de ovarios poliquísticos, pero mujeres con obesidad que no cumplan criterios para síndrome de ovarios poliquísticos también pueden cursar con disfunción ovulatoria. Entonces, la recomendación en la consulta siempre va a ver encaminada a mantener el peso, a mantener un peso ideal. Siempre llega la paciente que te dice, que le dices tienes que bajar de peso para mejorar tus posibilidades de embarazo, y siempre va a llegar la paciente que te diga, mi tía y mi mamá tuvieron 10 hijos y pesan el doble que yo. Sí, pero ellas no tienen problema de fertilidad. Si queremos mejorar esas posibilidades de embarazo, hay que mantener el peso en rangos normales. Ganancia o pérdida de peso o ejercicio extremo que nos hablaran de amenorrea hipotalámica o disfunción hipotalámica, que también condicionaría la disfunción ovulatoria.
trastornos tiroideos, sobre todo el hipotiroidismo, y del hipotiroidismo no solo un hipotiroidismo manifiesto, sino también se sabe que el hipotiroidismo subclínico puede cursar con disfunción ovulatoria, y la hiperprolactinemia. Importante que reconozcamos cada una de estas causas, porque son causas que si se encuentran de manera aislada, son muy fáciles de corregir para que la mujer pueda conseguir el embarazo. Diagnóstico de ovulación ya lo habíamos mencionado más o menos. ¿Cómo valoramos si una mujer está ovulando? Ya que vemos que la anovulación es la principal causa de infertilidad. ¿Cómo sabemos si una mujer está ovulando o no? Hay muchísimas maneras. Comentado que valores arriba de 4, habíamos dicho, nos suponen una ovulación en el ciclo en que se tomó esa determinación. Ya habíamos comentado también que había kits para determinar LH en orina. Parte de la valoración de la pareja con infertilidad también es realizar un ultrasonido. En el ultrasonido vamos a encontrar... el ultrasonido nos puede ayudar para muchas cuestiones. El ultrasonido nos puede ayudar a valorar el útero, la cavidad endometrial, la presencia, el tamaño y la presencia de los ovarios y de folículos en cada uno de los ovarios, el grosor endometrial, la existencia de algún mioma, la localización y la extensión del mioma. Entonces todo esto es relevante cuando revisamos con el ultrasonido. Hay otras pruebas actualmente, importante valorar la reserva ovárica. El término reserva ovárica también ya lo comentamos, es el número de folículos que van a ser susceptibles de ser estimulados para que ocurra la ovulación. Y la evaluación de reserva ovárica, básicamente nos vamos a quedar con la determinación de FSH sérica. ¿Sí? Ya habíamos comentado que valores cercanos a 10 o valores de 10 o más nos hablan de una mujer que ya está agotando su edad, ya está terminando su edad reproductiva. Vamos a ver el conteo folicular antral. El conteo folicular antral se refiere a realizar un ultrasonido en la etapa folicular temprana del ciclo para ver la cantidad de folículos preexistentes y folículos susceptibles de ser estimulados. Y la otra es la determinación de la hormona antimuleriana. La antimuleriana también nos ayuda a saber cuál es esta reserva ovárica. Entonces, eso en cuanto al factor endocrino ovárico. Obviamente, el factor endocrino ovárico se enfocan en detectar problemas de anovulación ya sea por cuestiones endocrinológicas o metabólicas, y es básicamente lo que tenemos que buscar en cuanto al factor endocrino ovárico, que es el más frecuente. Factor uterino, que sería el tercero en importancia, nos permite buscar miomas, y sobre todo, ya hemos comentado también cuando hablamos de miomas, que los miomas que repercuten en la fertilidad son miomas que distorsionan la cavidad uterina. Entonces, no cualquier mioma está indicado operarlo. Cuando hablamos de fertilidad, aquellos miomas que distorsionan la cavidad uterina, ya sea porque están adentro en un componente submucoso o son intramurales con un componente intracavitario, esos son los que se relacionan con mayor frecuencia con infertilidad e incluso con aborto espontáneo y también con pérdida gestacional recurrente. Por eso es que estos son los que tendríamos que operar antes de pensar en buscar el embarazo. En general, los miomas subserosos no se sabe o no se ha demostrado que afecten la fertilidad, mientras no sean miomas subserosos que lleguen a desplazar la cavidad uterina. Entonces, el principal método diagnóstico para el factor uterino va a ser el ultrasonido de manera inicial, porque nos va a permitir ver si hay presencia de miomas, si hay alguna patología ovárica o incluso si hay alguna malformación mulleriana. Para complementar este diagnóstico, otros métodos ideales, la histerosalpingografía idealmente se ocuparía para el diagnóstico del factor tuboperitoneal. En el caso del factor uterino nos iríamos por la sonohisterografía. La sonohisterografía es el ultrasonido transvaginal, donde introducimos el líquido para llenar la cavidad uterina y ver la cavidad uterina por dentro, o idealmente la histeroscopía, que nos permitiría el diagnóstico definitivo e incluso el tratamiento concomitantes en caso de que se encontrara un pólipo o mioma submucoso. En relación con factor tubario, el estudio más relevante o el que más tenemos que poner atención es la histerosalpingografía. La histerosalpingografía consiste en pasar medio contraste a través del cervix para también llenar el útero, y aquí no se toma ultrasonido. Aquí es una placa de abdomen para ver cómo el medio contraste llena el útero, pasa a través de las trompas y a través de las trompas se disemina la cavidad uterina. Entonces, de esta manera podríamos suponer, al momento de revisar la placa, si existe el paso del medio contraste a la cavidad abdominal, o no existe paso de un lado o del otro. ¿Sí? Todos repetidos o los de grados de repetición
ustedes saben que la gran relevancia es la formación de sinequias uterinas, el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman principalmente se habla en el contexto de pérdida gestacional recurrente, no tanto de infertilidad. Sí puede causar infertilidad, pero es más frecuente que hablemos de pérdida gestacional recurrente. Cualquier lesión a nivel endometrial te puede predisponer a la formación de cicatrices, es decir, no necesitas 3 legrados para que ocurra la formación de sinequias. Incluso con un solo legrado puede haber la formación de sinequias. Y en relación con la incompetencia ísmico-cervical, sí va en relación con el número de legrados. Pero incompetencia ísmico-cervical es un tema totalmente distinto a infertilidad. O sea, aquí no es, el problema no es que no se pudo embarazar, más bien es que no pudo continuar el embarazo. No puede continuar el embarazo porque precisamente el cervix no es suficiente para contener el embarazo y empiezan con dilatación generalmente hacia el final del primer trimestre o a principios del trimestre. También cuando hablamos de factor peritoneal, no solo es la permeabilidad de las trompas, o sea, lo más importante es la permeabilidad de las trompas, pero también hablamos de la endometriosis. El hecho de tener endometriosis ya vimos que también te forma implantes peritoneales, forma adherencias, distorsiona la cavidad abdominal, y eso también afecta la fertilidad. Cuando hablamos de endometrioma, que quedamos que si tenemos endometrioma se trata de una endometriosis severa, eso la podremos ver en el ultrasonido. Y por último, el factor masculino. El factor masculino es mucho más fácil de valorar de manera inicial. No requieren tantos estudios como los estudios en cuanto a fertilidad femenina. En fertilidad femenina tenemos que valorar de manera inicial, además de la historia clínica y los antecedentes, mínimo el ultrasonido, la histerosalpingografía y el perfil hormonal. Perfil hormonal que incluya pruebas de reserva ovárica y que incluya perfil tiroideo, prolactina. Entonces, en la mujer requieres estudios de imagen y estudios de sangre, y en el hombre requieres únicamente, de manera inicial, una espermatoidoscopía directa o un seminograma, es decir, un examen del semen. Y estos son los parámetros que se consideran normales según la OMS: el tener un volumen de semen de 1.5 mililitros, tener 15 millones de espermatozoides por mililitro, que se estén moviendo más del 32% y que tengan 4% de formas normales. Entonces, esos son los parámetros que se considerarían normales o suficientes para lograr un embarazo. La muestra obviamente se obtiene a través de masturbación. Y les decía que esa era la valoración inicial. En general no se requiere alguna otra valoración, a menos que encontremos alteraciones en la espermatoidoscopía. Por ejemplo, concentración menor a 10 millones, que haya disfunción sexual o que tengamos hallazgos clínicos compatibles con endocrinopatías, hombres con diabetes, con obesidad, dislipidemias, cuestiones endocrinológicas o metabólicas que tengamos que corregir antes de buscar el embarazo para mejorar la posibilidad. Y el tratamiento de la infertilidad obviamente va a depender de la causa que encontremos tanto en el hombre como en la mujer. Revisándolo rápidamente, si el problema es anovulación, el tratamiento va a ser con inductores de ovulación. El principal inductor de ovulación es el citrato de clomifeno. Entonces tenemos técnicas de baja complejidad y técnicas de alta complejidad. Técnicas de baja complejidad, hablamos básicamente de inducción de ovulación más coito programado, es decir, dar medicamento para estimular la formación de folículos, para estimular el crecimiento de folículos, y dar medicamento para inducir la ovulación, y de manera conjunta decirle a la pareja en qué momento es preferible que tengan relaciones sexuales. Eso es inducción de ovulación más coito programado. Eso es una técnica de baja complejidad. Entonces ahí generalmente vamos a tener mujeres, parejas jóvenes, que el problema es la ovulación aislada y que no encontramos alguna otra alteración. Otra técnica de baja complejidad es la inseminación intrauterina. La inseminación intrauterina consiste en dar medicamento también para estimular el crecimiento folicular. Este medicamento en general es inyectado, son gonotropinas exógenas, se da FSH y LH urinarias o recombinantes a diferentes dosis para estimular el crecimiento de varios folículos.
En el caso de la inseminación intrauterina, lo que se hace es estimular el crecimiento de estos folículos, preparar el endometrio y en algún momento específico donde encontremos el crecimiento que esperamos en los folículos, o sea, próximos a ovular, pedirle la muestra al esposo, preparar esa muestra y colocar esa muestra en un momento específico del ciclo menstrual. Entonces, esa es la inseminación intrauterina. Bueno, regresándonos a la inducción de ovulación, cuando usamos el citrato de clomifeno, el 50% de las parejas, de manera muy general, que utilizan el citrato de clomifeno, logran la ovulación. De esos 50, que logres la ovulación no significa que logres el embarazo. Entonces, la mitad van a lograr la ovulación y más o menos otra mitad, o un poco más, van a conseguir el embarazo. La inseminación intrauterina, que les decía, es estimular los folículos y depositar directamente el semen adentro del útero, el semen preparado adentro del útero, y eso se hace con gonotropinas exógenas. Eso tiene una tasa de eficacia más o menos del 15 al 25%, del 15 al 25% por un intento, y una tasa acumulada en 3 intentos hasta el 35%. No es una tasa alta, si se dan cuenta, la inseminación intrauterina, y es similar o un poquito mayor a lo que se esperaría de manera natural, la tasa de concepción mensual, que ya creemos que va del 15 hasta 30%. Entonces es similar lo que se haría con la inseminación intrauterina. Esas son las técnicas de baja complejidad, y de ahí pasamos a técnicas de alta complejidad, que es la fertilización in vitro. La fertilización in vitro empieza de manera similar, se dan gonotropinas exógenas para estimular el crecimiento de los folículos ováricos, son dosis mucho mayores, porque pretendes que crezcan varios folículos. A diferencia de la inseminación intrauterina, no se coloca el semen directamente en el útero, sino más bien, después de estimular los folículos ováricos, la mujer pasa a quirófano en algún día del ciclo. La mujer pasa a quirófano para que por vía transvaginal se aspiren los ovarios y se obtengan los óvulos. Y en el laboratorio, los óvulos obtenidos y la muestra del esposo se juntan para formar el embrión. En la fertilización in vitro, lo que se pasa a la cavidad uterina es ya el embrión formado. Y la eficacia de la fertilización in vitro llega a ser del 50%. Ninguna técnica de reproducción es del 100%. Y nada más. ¿Dudas? ¿Segurísimos?